Hola, muy buenas tardes a todos los televidentes. Acá estamos comenzando un nuevo programa en esto que es Frente a Frente. Estamos con un invitado especial, el señor Manuel Puig. Bueno, muy buenas tardes a vos, Elías, y a todas las personas que ven este hermoso programa, que siempre trata de rescatar lo mejor de nuestra literatura, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar haciéndole unas preguntas acá al señor. ¿Cómo fueron tus estudios a lo largo de tu vida? Bueno, con respecto a mis estudios, ¿qué te puedo contar? Yo de niño viví en un pueblo muy pequeño, General Villegas, donde solamente ahí pude hacer mi escuela primaria. Luego, con 14 años, ya la escuela primaria terminada, tuve que abandonar mi lugar, dejar mi familia y me fui a estudiar en la provincia de Buenos Aires. Ahí fue donde yo pude realizar mis estudios secundarios. Otra de las cosas que más se preguntan las personas, la mayoría de las personas se preguntan, ¿cuál fue el motivo por el cual te convertiste en escritor? Bueno, primero que nada, volviendo un poco al estudio que me preguntaste, yo después de haber terminado el secundario empecé 2 carreras. Yo hice filosofía y arquitectura. Arquitectura sobre todo por una inclinación que tenía hacia los dibujos. Pero ¿qué me sucedió a mí en este tiempo? Yo lo más que hacía era escaparme de la universidad para poder ir a las salas de cine, ya que mi sueño era algún día poder llegar a escribir un guión cinematográfico. También cuando era niño recuerdo que en el campo, después de alguna fiesta, nos sabíamos sentar alrededor de un fuego y ahí el hombre de mayor edad siempre empezaba a contar alguna historia. Esas historias de campo, sobre todo siempre de fantasmas que comentaban. Y a mí me interesaba mucho esto, ya que si yo me preguntaba, decía, ¿estas historias serán reales? ¿Algún día no se van a escuchar más? ¿No van a quedar escritas en ningún lado? Como también así tuve la suerte de cuando fui muy niño, cuando tenía 5 años, mi padre me llevó por primera vez al cine. Entonces, ¿qué pasó conmigo al ir primera vez al cine? Me di cuenta de que mi realidad, la que yo vivía, no era la que yo quería. Entonces empecé a ver como que mi realidad era aquello que yo veía en ese lugar, veía en el cine. Y así comenzó mi deseo de escribir, pero sobre todo de escribir guión de cine. Bueno, siguiendo los guiones y eso, luego de eso escribió alguna novela. ¿Cuál fue su primera obra y cómo surgió? Bueno, mi primera obra sí fue como dijiste, una novela quizá muy conocida, llamada La traición de Rita Hayworth. Esta novela, te cuento un poco, resulta que yo iba a empezar a escribir mi primer guión en castellano. Se me dio la oportunidad de escribir mi primer guión en castellano. Lo primero que debía hacer era hacer una descripción de personajes. Entonces me doy cuenta de que intentaba hacer esa descripción y me di cuenta que no tenía el lenguaje apropiado para poder escribirla. Y ahí fue cuando yo di un gran salto, ¿sí?, de querer intentar escribir un guión hacia la literatura. Y de esta forma nació mi primer novela. O sea que todo se dio gracias a un error, gracias a una carencia que había en mí para lograr hacer un guión cinematográfico. Y luego de toda la novela que ha escribido y los éxitos que ha tenido, los que la han leído mucho, ¿con qué obra decidió retirarse de la escritura? Bueno, yo no es que tenía pensado retirarme de la escritura, voy a hacer esta última obra y me voy a retirar. Fue un poco que se dio de repente. Yo escribí en ese tiempo la obra que se llamaba
cuando cae la noche tropical. Y en esa obra me volví un poco a mi pasado, a mi niñez, a la voz de mi madre, de mi tía, a la sencillez, a esa esencia que tuve cuando fui niño. Entonces, después de escribirla y leerla y analizarla a esta obra, decidí que con esa me iba a retirar de la escritura. Bueno, ya estamos finalizando el programa, entonces las preguntas realizadas al señor Manuel Puig. Y bueno, será hasta la próxima y nos vemos.